¿Cómo están? Qué gusto saludarles a todos, bienvenidos. Los que vienen por primera vez, bienvenidos, siéntanse como en casa, por favor. Y los de casa también. Y los de casa también. Bien. ¿Cuántos están contentos? Ya no hay aforo. Ya, mire, les vamos a quitar un peso de encima para que se anden anotando. Bien. Acompáñenme, por favor, abran sus Biblias a Hebreos 11, versículo 39. Vamos a leer 39 y 40. Hebreos 11, 39 y 40. Cuando estemos ahí me dicen, por favor, ya llegué, amén, gloria a Dios, aleluya, habla Cordero. ¿Listos? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia, porque permites que nos reunamos, porque permites que podamos adorarte y exaltarte, porque tenemos la libertad aún de hacerlo, Señor. De verdad, muchísimas gracias. Que en nuestro corazón haya ese deseo de poder conocerte más, de aprender más de ti para dar respuesta, Señor. Ayúdanos, permite que no nos distraigamos. Hay muchas cosas, Señor, allá afuera que pueden llegar a distraer nuestros pensamientos, nuestro corazón. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Pues estamos concluyendo la serie Héroes de la Fe. Sí, fue una bendición, ¿no? Esta serie. Yo aprendí muchísimo de todos estos hombres, ¿no? que estuvieron dispuestos a dar su vida, que son ejemplo para nosotros, ¿no? Y bueno, la intención o el propósito de esta serie era precisamente conocer acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Y bueno, el Señor precisamente a través del autor de Hebreos en el capítulo 11, pues nos habla a través de qué es la fe, no solamente como definición, sino también nos ilustra a través de cada una de estas personas, ¿no? De manera práctica, ¿qué es la fe? Sí. Entonces, pues leyendo, ¿verdad? Ahí en Hebreos 11, versículo 39, dice, y todos estos, ¿quiénes son todos estos? ¿A quién se refiere? Bueno, precisamente a aquellos verdaderos hombres de fe que acaba de mencionar el autor de Hebreos, ¿no? En Hebreos 11. De hecho, ahí en el capítulo 12, un poquito más adelante, que ahí al final vamos a ir, habla acerca de una gran nube de testigos, ¿no? Bueno, se refiere precisamente a todos estos hombres y mujeres mencionados en el capítulo 11. Sí, esta gran nube de testigos. Hombres y mujeres, escúcheme, que abrazaron la palabra de Dios como verdad, ¿sí? Y esta los llevó a hacer cosas extraordinarias, ¿sí? Precisamente a la obediencia a esta palabra. Sus ojos estaban puestos en Dios, en Jesús, según el capítulo 12, autor y consumador de la fe. Entonces, según lo que hemos aprendido a lo largo de toda la serie, es que un verdadero hombre o mujer de fe es aquel que está dispuesto a obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias, ¿no? Muchas veces tenemos la idea de que fe, y esto lo vimos a lo largo de toda la serie, ¿sí? Y no hace daño que lo volvamos a ver, pero muchas veces limitamos fe con una creencia. Es que yo creo, y eso es suficiente, ¿no? Es que es por gracia, ¿verdad? Es por fe. Entonces las obras son muertas, las obras no tienen que ver. Bueno, nosotros aprendimos
que la fe te lleva a. Es decir, la fe siempre será evidente y ahorita lo vamos a ver. No. Entonces, ciertamente somos salvos por gracia mediante la fe, es decir, a la obediencia al Señor. Por cuanto creemos lo dicho por Dios, ¿sí?, nuestra conducta se ve afectada. ¿Sí? Dice la palabra que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Es decir, según lo que pensamos, hacemos. ¿Me explico? Es decir, si una persona roba, es porque es si una persona miente, es porque es, según el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros decimos, es que yo creo en Dios y he depositado mi confianza en Cristo, entonces soy salvo. Pero el asunto es que sigo conduciéndome como el primo hermano de Chucky, pues evidencia que mi naturaleza no ha sido transformada. Por lo tanto, dice Santiago por ahí, compartimos la fe de los demonios, ¿no? Si alguno cree que Dios es uno, dice, bien haces. El asunto es que también los demonios creen y tiemblan. Entonces Santiago dice, no, el asunto de la fe es que ésta se evidencia a través de obras. Es decir, a través de nuestro proceder, a través de nuestra conducta, ¿sí? Y lo hemos comentado, ¿verdad? Lo comentamos y es importante entender esto. Jesús dijo, yo soy el único camino, verdad y vida. Ese camino tiene que ver con un tránsito, tiene que ver con una conducta, tiene que ver con un proceder. Por lo tanto, si digo que tengo fe, mi vida se verá, repito, afectada por esta misma fe, ¿sí? Entonces, repito, según lo que hemos aprendido a lo largo de toda la serie, un verdadero hombre o mujer de fe es aquel que está dispuesto a obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias. Fe tiene que ver con lealtad y fidelidad en el hebreo, ¿sí? Fidelidad y lealtad. Es decir, ¿sí?, el justo, ¿verdad? Por la fe, ¿verdad? Por la fe somos justificados, ¿cierto? Por nuestra lealtad, por nuestra fidelidad, ¿hacia qué, mis amados? A lo dicho por Dios, su palabra, su instrucción. Entonces, este hombre, esta mujer de fe es capaz de perderlo todo a causa de su Señor, según lo que nosotros vimos aquí en Hebreos 11. Ahora, no solo en el Antiguo Testamento tenemos buenos ejemplos, como lo vimos, de hombres de fe. Tenemos, por ejemplo, al primer mártir registrado en el Nuevo Testamento, Esteban, ¿recuerdan? Sí, es decir, su fe, ¿verdad?, lo llevó hasta las últimas consecuencias. No solo creyó en el mensaje, ¿sabe? No solo tenía buena información, sino que su amor y su pasión por este mensaje, por esta información, precisamente que era Cristo mismo, lo llevó a morir. Sí, lo llevó a morir, siendo congruente hasta el final. ¿Sabe? Cuando nosotros vemos la muerte de Esteban, ¿sí?, y es importante que cuando nosotros leamos podamos ilustrar en nuestra mente, ¿no?, tratar de echar volar la imaginación y tratar de ver todo el panorama, pero entendamos que mientras dice la Escritura, que mientras las piedras, ¿no?, estaban golpeando su cuerpo, entiéndase, estaban quebrando sus huesos, muchas de ellas golpeando en su cabeza, Esteban volteaba al cielo pidiendo por misericordia por quienes lo estaban matando. Es decir, aún hasta el final, él fue congruente con el mensaje, ¿sabe? Es decir, su conducta fue afectada. No solamente se paró y mandó y dijo, no, y se van y todos al infierno, si miren, y tenía una buena información, porque sí les dijo eso. Sí los acusó de que ellos habían matado al Mesías esperado. Sin embargo, nosotros vemos cómo ese mensaje había afectado su corazón. Porque repito, hasta el final, mientras sus huesos estaban siendo tronados, quebrados por las piedras que le arrojaban, él rogaba por misericordia por aquellos que le estaban matando. Entonces, un hombre de fe, una mujer de fe, se verá afectada siempre precisamente por lo que dice creer. Sí. Un hombre, ¿verdad?, que ilustró, creo yo, y por eso traigo a relución este pasaje en Filipenses 3:8. Vayamos para allá, por favor. Es el apóstol Pablo, un excelente ejemplo de un hombre de fe, ¿verdad? Dejó mucha instrucción, no solamente, repito, con un mensaje claro, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, que tenemos como escritura, sino también a través de su vida.
Filipenses capítulo 3, versículo 8. ¿Estamos ahí? Bien, dice el apóstol Pablo: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Varía un poquito con Valera 60. El apóstol Pablo, si nosotros vemos el contexto, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo, pues ahora sí que cuál era su cepa, ¿no? De dónde venía, quién era. Y si nos damos cuenta, pues no era cualquiera. ¿Sí? Era un hombre que tenía autoridad, era un hombre que lo que hacía lo hacía bien y se había preparado para eso. Y esos, ¿verdad? Precisamente todo eso, lo cual está hablando, él podía echar mano de ello para verse beneficiado de alguna manera. Pero dice el apóstol Pablo, todo esto, dice, lo estimo como pérdida. La palabra que se utiliza aquí para pérdida en el hebreo es la palabra daño y desventaja. Ese significado. Es decir, todo aquello, fíjense qué interesante, pero todo aquello que no proviene del Padre es contrario a Él. Por lo tanto, mis amados, no aporta, es pérdida, es una desventaja que hace daño. Y este es un buen filtro, ¿sabe? Para nosotros tomar decisiones de qué hacer o no hacer. ¿Es que esto tiene algo de malo? ¿No? Bueno, ¿qué tan de Dios tiene? Porque si no procede de Dios, de alguna manera me va a llevar a una desventaja e incluso puede llegar a hacerme daño. Es que no es pecado. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Entonces dice el apóstol Pablo, todo esto, dice, lo tengo como pérdida. Es decir, decido hacerlo a un lado, porque para la misión el cual se me ha encomendado y he sido llamado, me pone en desventaja. Incluso puede hacerme daño. Qué interesante, ¿no? Entonces, y más adelante dice Pablo que no hay nada más valioso que Jesús mismo. Y debo decir, mis amados, que esta es la clave para tener todo como pérdida. La razón por la cual nosotros no tenemos todo como pérdida es precisamente porque no tenemos al Señor como prioridad. Porque precisamente todas estas cosas están antes que Jesús. Y el apóstol Pablo dice, todo esto lo tengo por pérdida, como estorbo, ¿verdad? Precisamente por el valor que tiene Cristo en mi vida. Es decir, he puesto a Jesús al frente. Dice, incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Incomparable. No hay nada que se asemeje a eso. No lo puedo comparar absolutamente con nada. No hay un punto de comparación. No puedo discutir si voy o no voy, si hago o no hago, si obedezco o no obedezco. No hay un punto de comparación. Hay una determinación en el corazón. Lo más importante para mí es Cristo. Él es mi prioridad por sobre todas las cosas. Eso me llevará a tener todo lo demás por basura, como dice el apóstol Pablo más adelante. Mientras no. ¿Qué es lo que tendrá valor? Precisamente lo que se está anteponiendo de Cristo, ¿no? Dice, incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Conocemos esta palabra, el apóstol Pablo utiliza la palabra Kyrios, que significa Señor de todo, el dueño de todo. ¿Sí? Dice, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Esta palabra basura es la palabra precisamente que tiene que ver con desecho o excremento, se utilizaba también para eso. Entonces es muy fuerte, ¿no? Que el apóstol Pablo tenga todo esto por basura, como algo totalmente desechable, algo que no es bueno, que no es agradable, ¿sí? Está diciendo que todo eso le estorba, le hace daño, y por lo tanto ha concluido él que eso que le estorba, que no le ayuda para ir a completar la meta, dice, eso lo tengo por algo totalmente desechable, como estiércol, que no sirve para nada. Bueno, lo único que sirve es como para abonar la tierra, ¿no? Pero de ahí no sirve para nada. Sí, es un desecho totalmente natural. Entonces, la fe en Dios, mis amados, nos llevará a estimar por sobre todas las cosas aquello que proviene del cielo, por cuanto lo creemos y lo abrazamos. Sí. La fe, debo decirlo, no es la determinación, escúchenme bien, o la fuerza de voluntad de un hombre, mis amados, que pueda tener, sino es la obediencia y lealtad a la revelación de la instrucción dada por Dios a través de los hombres.
Es decir, es un asunto, mis amados, que comienza en el cielo. Necesitamos la intervención de Dios, necesitamos una comunión con Él. No se trata de mis fuerzas, no se trata, a ver, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto, bueno, lo voy a hacer. Va mucho más allá. Tiene que ver con una relación, tiene que ver con algo que nace desde dentro. Porque mire, cuando nosotros lo hacemos en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia determinación, y a lo mejor con todas las ganas del mundo, pero lejos de una comunión con Él, es cuestión de tiempo para cansarnos. Si usted es una persona muy disciplinada, tal vez durará muchos años, pero tarde o temprano va a tronar. Va a tronar. Porque las demandas del cielo, mis amados, son cuestiones espirituales. Y eso está por encima de nuestra fuerza. Está por encima de nuestras posibilidades, está por encima de nuestras virtudes, que seguramente tenemos muchas, porque Dios así nos hizo. Pero no tiene que ver con eso, va de la mano. Es decir, la fe es precisamente poner todo lo que Dios nos da en disposición de Él. Pero esto, mis amados, tiene que ser en una relación con Él. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de obediencia, fidelidad, lealtad, ¿sí?, todo esto es producto y resultado de una comunión con Él. Sí. Por lo tanto, aquel que vive en fe, como mencionábamos hace un momento, siempre será evidente. Como decía, ya que esta fe afecta la conducta del hombre. Sí. No existe la fe silenciosa, ¿sabe? No existe. Miren, si pasamos de repente desapercibidos oye, tenía como 5 años conociéndote y no sabía que eras cristiano, ¿no? Algo no está bien. Algo no está bien, ¿no? ¿A poco eres cristiano? Mira tú, como tanto tiempo, ¿no? Entonces, creo que ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero recuerdo una vez un ejercicio que hicieron unos líderes de jóvenes hace algunos años, cuando estaba en la iglesia, y ellos salieron al malecón a preguntarle a la gente acerca, a los muchachos sobre todo, si conocían a algún joven cristiano. Y les preguntaban, ¿y tú conoces a algún muchacho cristiano? Y algunos decían, no. Otros decían, sí, sí los conozco. ¿Y qué opinas de ellos? Pues no son muy diferentes a nosotros, decían la mayoría. Pues son más igual, buena onda, son relajados. Algunos sí decían, no, son medio religiosos, no hacen algunas cosas. Pero la mayoría dijeron, son igual que nosotros. Eso es preocupante, ¿sabe? Eso es preocupante. Cuando un hijo de Dios sale al mundo, ¿sí?, y no es luz, y se opaca. Porque el llamado, mis amados, a nosotros es precisamente ser luz. Dice que una linterna, ¿verdad?, no se pone sobre la mesa. Bajo la mesa, sino sobre la mesa, una lámpara, para que alumbre la habitación. Porque si nosotros la ponemos debajo, no alumbra nada, no sirve de nada. Entonces, ese es un deber, ¿sabe? Es un deber como creyente, ser luz, afectar mi entorno, donde quiera que estemos. Entonces, no existe esa tal fe silenciosa, ¿no? No existe tal cosa. No hay tal cosa como una fe de closet. ¿Sí? Siempre, mis amados, esta tendrá que ser manifiesta, ¿sabe? Y cuando hablo de eso, no estoy hablando de cuestiones de una fe manifiesta y que estoy hablando de manifestaciones sobrenaturales, que a veces tiene que ver, por supuesto que sí. Porque si somos obedientes, seguramente seremos llevados a orar por enfermos, seguramente seremos llevados a dar consuelo, y ahí vendrá una palabra profética y podremos en práctica, ¿verdad?, y en operación todos aquellos dones que el Señor nos ha dado como iglesia. Seguramente podrán manifestarse cuestiones sobrenaturales, pero el asunto es, ¿verdad?, personalmente hablando, es que cómo se va a evidenciar mi fe a través, repito, de la obediencia. Cuando soy íntegro, cuando soy justo, cuando soy obediente. El apóstol Pablo dice, aquel que mentía ya no miente más, ya no mienta más. Aquel que robaba ya no robe más. Es decir, la vida del hombre se ve afectada precisamente por esto. Sí. Entonces, yendo ahí a nuestro pasaje base, versículo 39, dice, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, dice, dando testimonio, ¿verdad?, en Valera 60, no recibieron la promesa. Ahora, ¿a qué promesa se refiere el autor de Hebreos? Esto es muy interesante. Miren,
Dios dio muchas promesas y muchos de ellos recibieron las promesas que Él les había hecho, ¿sí? Hablando acerca del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham recibió al hijo de la promesa, Isaac, ¿cierto? David recibió el reino que le fue prometido. Salomón construyó el templo, ¿sí? Israel se consolidó como nación. Y así hay muchas promesas, muchas profecías, muchos decretos que el Señor prometió y se cumplieron, pero todas y cada una de estas eran promesas, repito, que Dios les había dado y las recibieron. Sin embargo, hay una promesa que quedó pendiente, por así decirlo, en el tiempo del Antiguo Testamento. Sí. En el versículo 13 del capítulo 11 de Hebreos, dice así: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Entonces, ¿cuál es esa promesa? ¿Sí? Bueno, es la promesa, mis amados, de que Él les resucitaría y de que Él habría de venir con un reino establecido aquí en la tierra. ¿Sí? Y eso está por venir. Algunas cosas se cumplieron. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Vamos a intentar ver un bosquejo de 4 horas más o menos, ¿verdad? En 40 minutos que me quedan. Entonces, ellos, mis amados, aún no habían recibido esa promesa, porque Dios está llamando todavía a un pueblo que invoque su nombre, y como dice Hebreos 2:10, está llamando a muchos de sus hijos a la gloria. Él sigue llamando, Él sigue hablando, Él sigue hablando. Por eso, mis amados, es tan apremiante que la iglesia se ponga a chambear, se ponga a trabajar, porque ese es el deseo en el corazón de Dios. De hecho, el apóstol Pedro habla acerca de esta esperanza, que ya aún en el primer siglo se habían desesperado, pues el mensaje exponía que el tiempo de la total redención ya había llegado. Y ahí en 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, dice el apóstol Pedro. Algunos concluyen que sí. Ahora, amarremos, ¿no?, lo que pensaban precisamente de cómo murieron los del Antiguo Testamento. Porque ellos dicen, según Hebreos, que ellos murieron, ¿verdad?, con su mirada puesta en eso, saludándolo de lejos, con esa esperanza que iba a venir. Y dice el apóstol Pedro: bueno, Él no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. Dice: no, ya se tardó, no, que ya había venido, ¿no? ¿No se suponía que el Mesías iba a venir, iba a establecer el reino, nos iba a resucitar, Bueno, había muchas cosas. Mire, debo decirlo, y no es ninguna herejía, pero el asunto es que hay cosas todavía que se tienen que cumplir. El Mesías viene. ¿Me explico? O sea, estamos en la transición pero el Mesías viene. ¿Sí? Entonces, dice: según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Fíjense el apóstol Pedro. Ustedes dicen: Dios se tardó. Dice: no es que Dios haya tardado, porque Dios no llega tarde. ¿Cuántos saben eso? Él no es como nosotros. Él nunca llega tarde. Él llega cuando tiene que llegar. El asunto es que es paciente. ¿Para con quién? Para con nosotros. Dice la palabra que aún la tierra gime. Es decir, ya aún los santos, allí en Apocalipsis dice, ¿no?, que también dice: ¿hasta cuándo, Señor? Bueno, hay un tiempo establecido, ¿sí? ¿Y cuál es? ¿Por qué? ¿En qué sentido es paciente? Bueno, nosotros vemos aquí, según el apóstol Pedro, ¿no?, el deseo en el corazón de Dios, porque el Señor no quiere que ninguno perezca. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que ninguno perezca significa que ninguno se pierda, ¿sí? Porque el asunto es que todos vamos a morir, ¿sí o no? No se refiere a una muerte natural, se refiere a que ninguno se pierda, a que ninguno muera en esta vida sin haberse reconciliado con Él. Y el deseo en el corazón de Dios, mis amados, es precisamente reconciliarse con el hombre. Por eso, déjeme decirlo así, y es fuerte, pero por eso mató a su Hijo, para la reconciliación con el hombre. Según el profeta Isaías, así es. Sí.
Ese es el deseo. Entonces, los hombres del Antiguo Testamento habían creído en el Salvador del mundo. Su fe los llevó a confiar en lo dicho por Dios, reconociéndolo como el bálsamo para sus vidas, es decir, la única escapatoria. Por eso, mis amados, su valentía, su osadía, porque esto era el resultado de haberse topado con el Creador del universo. Y debo decir esto, mis amados, es algo que nos debe de suceder a nosotros. Es algo que nos debe de suceder a nosotros. Lo digo con mucho respeto y me meto dentro del costal, pero muchas veces somos cobardes y faltos de valentía para enfrentar la vida de manera digna a causa de una falta de relación con Dios. Y estamos tan lejos de vivir como estos hombres vivieron. Ahora, no es muy diferente la fe de ellos a la de nosotros, ¿eh? Ellos murieron con la esperanza de que el Mesías viniera. Nosotros, ¿verdad?, vivimos con la esperanza de que el Mesías vino. Ahora, el Espíritu de Dios, y ahorita lo vamos a ver, dice que da testimonio a nosotros. En ese sentido, estamos aventajados, ¿sabe? Y ahorita lo vamos a ver. Dice, ellos conforme a la fe. Ese conforme a la fe, ¿sí?, es según lo que Dios estableció. Conforme a lo que Dios estableció, ellos murieron. No conforme a sus propios ideales, no conforme al mundo, no, es decir, no estaban conformados, no estaban hechos como, sí, sino a la fe, a lo que Dios estableció. Murieron todos ellos sin haber recibido lo prometido. Sí. Y dice algo muy interesante: mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Miren, este texto tiene tantas implicaciones, mis amados. No buscaron establecerse en este mundo. Y es tan importante, no nos olvidemos, mis amados, que estamos de pasada. Estamos de pasadita. Lo hemos hablado en otras ocasiones, pero ¿cuánto le gusta? ¿Cuánto le gustaría vivir? ¿Qué? 100 años, vamos siendo generosos, ¿no? ¿Quién quiere vivir 100 años? Mire, 100 años y con una economía estable. No, vamos, para no vernos tan gandallas, no les voy a decir que ricos. No les voy a decir que ricos para no vernos tan carnales, ¿no? Con una economía estable, donde no nos haga falta nada y vivir 100 años. ¿Sí? Bueno, fíjese, vivir 100 años con una economía estable, pero ¿cuánto se compara eso con una eternidad en plenitud? O sea, si nosotros lo ponemos, ¿verdad?, cara a cara, ¿cuánto se compara realmente? Porque miren, es muy triste, lo voy a decir, pero muchos de nosotros nos conformaríamos con eso. Con tener una vida estable y tener una vida con salud. Y la razón por la que estamos aquí es por eso. Porque yo les hago esta pregunta, y no es para que me la conteste, pero ¿y qué si no hubiera esos puntos de contacto? ¿Y qué si no tuviera enfermedad? ¿Y qué si no estuviera batallando económicamente? ¿Y qué si no tuviera problemas en su matrimonio? ¿Y qué si no tuviera problemas con sus hijos? ¿En dónde estaríamos? ¿En dónde estaríamos? Y miren, para prueba un botón, muchas veces cuando estamos bien es cuando más ausente estamos de la congregación. ¿Sí o no? Porque no necesito a Dios. La autosuficiencia, mis amados, es tan evidente en la naturaleza humana. Pero Dios dice, no, espérate, déjame, le quito algo. Vamos a apretar tantito. Y ahora sí, Señor Santo, bendito, ¿verdad? Pasito lindo, como cuando nuestros hijos, ¿no? No, para allá, para allá. Así somos con el Señor también. Y miren, Dios lo sabe. Y Dios quiere tratar eso en el corazón. Pero eso es que fe, mis amados, no es según las circunstancias. No es una cuestión circunstancial, ¿sí? No es una cuestión de circunstancias, no es una cuestión externa. Por eso, y lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Y me ha tocado hablar muchos que dicen, no, es que si yo tuviera un mejor trabajo, si tuviera más tiempo, entonces serviría al Señor. No es cierto. No es cierto, mi hermano. Perdóneme, pero no es verdad. Usted no sirve al Señor porque no quiere. Así de sencillo. Porque hay otras prioridades.
Y no estoy hablando solamente en la operación de la congregación, que es importante, que todos debemos de colaborar. Miren, hace un momento Bogdan les hacía la invitación de venir y impermeabilizar. Lo hemos platicado y eso es bueno, ¿sabe? Que como, y hablo a los de casa, nos involucremos en ese tipo de situaciones. ¿Sí? No es, el asunto de nosotros no es como que, para servirnos, no, de ninguna manera. Es una necesidad que todos tenemos. Ahora que llovió, por si no sabían, se inundó todo esto. Se inundaron los salones, ¿sí? Tuvimos que mover los instrumentos. ¿A poco no está padre alabar a Dios con música? ¿Verdad que sí está padre? El pianito, la guitarra. ¿Verdad que está padre? ¿Cuántos tienen calor? A ver, ¿verdad que no? Hasta nos quejamos del frío, ¿no? Bueno, si quieren, pues los apagamos para el próximo verano y ya no los prendemos. Bueno, mis amados, todo eso cuesta, ¿sabe? Y la intención de nosotros invitarles, extender la invitación, es porque creemos que todos debemos de hacernos responsables de lo nuestro, porque es para nosotros, mis amados. Esto no es para el pastor, esto no es del pastor, no es de Bogdan, no, es de todos. Es de todos. Todos nos beneficiamos de lo que Dios nos ha dado, porque al final del día es algo que Dios nos ha dado y tenemos la responsabilidad de administrarlo bien. Pero no solamente nosotros, todos. Sí. Entonces muchas veces, volviendo al asunto, ¿verdad? De que no, es que si las circunstancias fueran distintas, entonces sí, Señor, haría esto. No es cierto, mis amados, no es verdad. Y no lo digo por mala onda, lo digo para que cambie su actitud en ese sentido. No, porque así es, ¿no? Entonces, ellos, ¿sí? Dice que ellos confesaban, ¿verdad? No es como que confieso que no soy de aquí, confieso. No está diciendo eso. O sea, es decir, ellos declaraban, lo externaban, que solamente eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, ellos tenían la convicción, sabían que solamente iban a estar un tiempo. Ellos tenían puesta su mirada precisamente en la redención y en el reino que habría de venir de parte del cielo. Y lo anhelaban. ¿Saben por qué? Porque precisamente la maldad del mundo cansa, porque es lo más antagónico a la naturaleza de Dios. Si usted, por eso es preocupante que la iglesia quiera acomodarse en el mundo y de repente decir, no, es que para que el mundo sepa que somos buena onda, para que el mundo sepa que aquí también hay buenos músicos, y de repente, no, como músico, ve y métete allá, ¿verdad? Y ve y haz esto. No, Dios no nos llamó a eso, mis amados. Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a meternos al mundo, ¿verdad? Y acomodarnos y sentirnos cómodos en el mundo. No, la semana pasada hablábamos acerca de lo que Jesús dijo, ¿no? Como dice el Señor, yo he venido a traer disensión, separación, aún dentro de la familia. Por supuesto que con los de afuera también. Ahora, con esto no significa que vamos a andar con la Biblia pegándole a todo el mundo en la cara, ¿no? No. Pero sí o sí, en algún momento van a chocar espadas, porque los ideales del mundo es totalmente antagónico con los ideales del Señor. Los pensamientos del mundo son totalmente contrarios con los pensamientos de los hijos de Dios. Si nuestros pensamientos están conformados a los pensamientos del mundo, es porque nuestros pensamientos están totalmente alejados de los pensamientos de Dios, y tenemos que arrepentirnos de eso. Santiago es claro en ese sentido y dicen, entiendan, almas adúlteras, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? Entonces, el hecho dice que estos hombres de fe, los cuales estamos viendo como ejemplo, vivieron así, declarando esto, confesando esto, que aquí nada más estaban por un ratito, que lo más que iban a vivir aquí eran 80, 100 años, pero que ellos estaban esperando una eternidad. De hecho, en el versículo 35 del capítulo 11 dice una mejor resurrección. Una mejor resurrección. Porque muchos de ellos dicen, cuando está hablando acerca, ¿verdad?, de que recibieron muertos mediante la resurrección, dice, pero estos, dice, esperaban una mejor resurrección. ¿A qué se refiere con eso? A que, bueno, Dios puede manifestar su poder sobrenatural y resucitar un muerto, ¿sabe? Pero el asunto es que después se va a volver a morir. Lázaro, por ejemplo, Jesús lo resucitó, pero ¿dónde está Lázaro ahorita? Pues se murió, ¿verdad? O por ahí anda. ¿Verdad que no?
lo resucitó para que viviera naturalmente. Sabrá Dios cuántos años más, ¿no? Pero volvió a morir. Pero ¿dónde estaba la esperanza? Es decir, ¿cuál era el foco? ¿Cuál debiera ser nuestro enfoque, mis amados? Precisamente esa mejor resurrección, la que nos ofrece esa mejor promesa, esa promesa que ellos de lejos saludaron, que ahora nosotros lo tenemos por certeza. Sí. Lo tenemos por certeza. Ahora, ¿por qué estos estuvieron dispuestos a ser apedreados, aserrados, ¿sí? Muertos a filos de espada? Dice que anduvieron de aquí para allá, pobres, pasaron hambres, ¿sí? Se vestían con pieles de animales. ¿Por qué? ¿Por qué estuvieron dispuestos a padecer, mis amados? ¿Por qué estuvieron dispuestos a perderlo todo? ¿Por qué? Como mencionaba ahorita, porque esperaban algo mejor que lo que esta vida les podía dar. La pregunta es, ahora del otro lado, ¿por qué no estamos dispuestos a perderlo todo? ¿Por qué no estamos dispuestos a ceder? ¿Por qué no estamos dispuestos a padecer un poco por el Señor? Bueno, la respuesta es lo contrario. Porque no hemos entendido que se trata de allá y no de aquí. Porque aún seguimos aferrados a las cosas de aquí, de este mundo. Ahora, ¿es complicado? Es complicado. Es complicado. Y es una línea muy delgada. Porque no estoy hablando de decir, bueno, ¿verdad? Como lo mencionaba también la semana pasada, ¿sí? Alguno tiene necesidad, pues bueno, pues la soberanía de Dios, ¿verdad? Hay que Dios te bendiga. Pues, hermanito, usted piensa en el cielo, ¿verdad? Pero tengo hambre, usted piensa en el cielo, se le va a quitar el hambre. Pues no, ¿verdad? Dale puntaco, ¿sí? Eso tiene que ver con la fe. Pero el asunto es que nuestro corazón, ¿sí?, esté inclinado a eso. Que todo lo que hagamos, lo que trabajemos, todo lo que desempeñemos, todo nuestro labor sea precisamente poniendo nuestros ojos ahí. ¿Sí? Entonces, al fin de mejor resurrección se refiere a la glorificación. A la glorificación, esa esperanza. Por ejemplo, el apóstol Pablo habló mucho acerca de eso. Cuando nosotros veamos en los evangelios y sobre todo en las cartas paulinas, en el Nuevo Testamento, acerca de una salvación futura, habla acerca de la glorificación. ¿Sí? Es decir, hay algo muy importante, es que nosotros somos salvos ya, sí o sí. Es decir, nosotros no vamos a ser salvos, nosotros somos salvos ya. Por la fe en Cristo Jesús. Él ya nos rescató, Él ya nos salvó, Él ya es un hecho, ¿sí? Por ejemplo, ellos esperaban esa salvación, nosotros ahora la tenemos, es lo que dice el autor de Hebreos. Pero ¿qué es lo que nosotros esperamos? La glorificación. Todavía no estamos glorificados, ¿verdad? Yo todavía sudo y si no me echo desodorante se manifiesta mi carne, ¿verdad? ¿A poco usted no? Todavía no ha sido glorificado este cuerpo. Bueno, qué bendición, ¿verdad? El día de mañana este cuerpo va a ser glorificado. Es decir, no se va a estar echando a perder todos los días como el de ahorita. ¿Sí? Porque esa es la realidad. Nos estamos muriendo, ¿sí? Nuestras células están muriendo. Tiene un proceso natural, ¿sí?, de nacer, desarrollarse, crecer, morir. Es un proceso, ¿verdad?, precisamente por el que pasamos a causa del pecado. Bueno, cuando seamos glorificados, pues ya no va a haber ese proceso. Oye, hermano, ¿y de cuántos años vamos a ser glorificados? No sé. Entonces, se refiere a la glorificación. Podremos experimentar, mis amados, la resurrección en esta vida, pero hay una mejor resurrección eterna, ¿no? Y cuando me refiero a experimentar, a un milagro, ¿no? O sea, ¿alguno aquí ha sido resucitado? Digo, porque ha habido casos, ¿no? Bueno, ha habido casos, ¿no? Sigue sucediendo, el Señor sigue obrando en milagros, eso es una realidad, creemos en eso. Entonces, desde el principio, ¿verdad? Y en este caso los hombres de fe, ellos conocían el origen de la maldad. ¿Sí? Sabían qué es lo que había sucedido, por qué esa relación estaba estorbada. ¿Sí? Entendían por qué el templo, por qué el sacrificio, por qué el hecho de poder reconciliarse, por qué la expiación de los pecados, ¿sí? Ahora, quiero que vayamos, por favor, para retomar o tomar este tema importante, para poder continuar con lo que el autor de Hebreos dice, que vayamos allá a Génesis capítulo 3, a partir del versículo 6. Ok.
Le voy a meter un poquito el acelerador. Sí me dan unos 5 o 10 minutitos más, ¿verdad? De la hora. O sea, de la hora, ¿sí? Ok. Bueno, ahí en el capítulo 3, ¿verdad? Está hablando acerca de la consumación de la creación. Sí, Dios creó, ¿verdad?, todas las cosas y puso al hombre por encima de todo. ¿Sí? No había una criatura con mayor autoridad que el hombre. Sí. Entonces, Dios creó al hombre, a la mujer y los puso en el huerto del Edén. Sí, los puso en un lugar especial. Y le dijo, de todo árbol puedes comer, excepto de este. Tienes acceso a todo. Pero ese árbol, mis amados, era el recordatorio de que el hombre estaba bajo la autoridad de Dios. Es decir, tú, Adán, estás por autoridad de toda la creación, pero este árbol, ¿sí?, te recuerda que yo estoy por encima de ti. ¿Sí? Este árbol te dice, yo soy Dios y tú eres mi creación. Entonces, tú estás sobre la creación, pero yo estoy sobre ti. Entonces, cuando nosotros, miren, y esto es importante, pero cuando nosotros, por ejemplo, a nuestros hijos no le ponemos límites, mis amados, estamos distorsionando la figura de autoridad sobre sus vidas, ¿sabe? Hace unos días platicaba con un amigo, él no es creyente, ¿sí?, pero decía, cada vez es más complicado poder educar a nuestras hijas. Porque lo que le enseñan en la escuela es que papá no puede corregirlas. Papá y mamá no pueden darle vara, no pueden darle un cintarazo. Y estoy hablando de niñas de 7 y 5 años que ya están utilizando ese argumento en donde tú no me puedes tocar, papá. Y en donde no puedes regañarla ni ser hostil en el regaño porque puedes traumar al niño, puedes traumar a la niña. No. Y el asunto es que esa información se la están dando a pequeñitos en donde ellos no tienen la capacidad para poder digerir esa información y por supuesto que lo utilizan a su conveniencia. Porque ¿cuántos saben que los niños son muy manipuladores? Les voy a platicar algo, se me hizo muy chistoso. Ayer le decía, en la mañana me llega un audio de Mila, mi hija, tiene 7 años. Me dice, papá, así, ¿no? Fíjate que como que soñé, así, como que soñé que comía pizza, papá. ¿Cómo que soñé con? Entonces, pues, no sé si podrías comprar pizza, ¿no? Porque se me antojó, papá, por el sueño, ¿no? Mire, si Angelita me hubiera mandado el mensaje, Angelita me hubiera dicho, papá, quiero pizza, ¿no? Diferentes. Pero lo que voy es, desde muy pequeñitos, ¿no? Los niños manipulan, saben hacerlo, está en la naturaleza, ¿no? Yo sé que no fue la intención de decir mi hija, voy a manipular a mi papá, está en su naturaleza. Ahora, sabe adornar y sabe que papá, pues no, con ese usted cree, sí, mi niña, cómo no, ahorita le llevo su pizza. Pero es tan importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos acerca de los límites. Porque si no, mis amados, ellos van a crecer con una distorsión. Los límites nos enseñan autoridad. Y al rato vamos a tener toda una generación que no está dispuesta a tener un jefe, que no está dispuesta a recibir órdenes, que no está dispuesta a sujetarse. Y va a ser un caos en su matrimonio, va a ser un caos con sus amigos, va a ser un caos en la iglesia si es que llegan a ir. Porque no van a estar acostumbrados a tener límites. No van a poder discernir, no, en ellos no va a estar la cuestión de estar sujetos a una autoridad. Y ese es un problema, mis amados, porque esta generación está creciendo así. Bueno, Dios desde el principio le dijo a Adán, este es tu límite, compadre, todo puedes comer, excepto esto. Esto te dice yo soy Dios. Sí. Entonces, vemos ahí que la serpiente de manera muy sutil incita a la mujer a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? No es el árbol de la vida, el árbol de la vida, ese es otro asunto. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Diga conmigo, agradable a los ojos. Fíjense, este es el pecado, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Sabe cuál fue el engaño de Satanás para con la mujer? Le dijo, es que el día que tú comas vas a tener la sabiduría y el conocimiento, por lo tanto vas a ser igual que Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. ¿Sí lo podemos ver?
te doy la opción, ¿no?, de poder romper ese límite. Sí. Tú vas a alcanzar sabiduría, y dice que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Sí. Y tomó de su fruto y comió. Ahora, después de que comió, aparentemente no pasó nada, ¿no? Y dijo también a su marido, es decir, fue con Adán. Le dijo, mira viejo, come. Dijo, no, ¿cómo? Sí, no pasa nada, mira. Le dio otra mordida, ¿no? Esto es mío. Pero dice que cuando él comió, dice, le dio a su marido, el cual comió también ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ojo, cuando ella comió, sus ojos no habían sido abiertos. Hasta que él comió, los ojos de ambos fueron abiertos. ¿Por qué, mis amados? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿sí? Es decir, les dio vergüenza y agarraron unas hojitas y ellos con sus propias manos trataron de tapar su vergüenza. Ojo con esto. Dice, y oyeron la voz de Jehová, versículo 8, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Me voy a detener muy rápido, ¿no?, para poder avanzar, pero veamos cómo el resultado del pecado, ¿sí?, nos lleva a escondernos de Dios por naturaleza. Mire, cuando uno anda haciendo las cosas mal, ¿verdad?, normalmente lo que hacemos es alejarnos, ¿sí? Porque el apóstol Juan dice, por cuanto Dios es luz, por lo tanto los que habitan en tinieblas no pueden decir que tienen una comunión con Él. Cuando andamos en tinieblas no nos exponemos a la luz, porque en la luz es cuando se ven nuestras imperfecciones, ¿cierto? Dice un dicho por ahí, ¿no?, que, ¿cómo dice el gato de noche? ¿Cómo es? Todos los gatos son pardos de noche, ¿cómo es? Por ahí va, ¿no? Árbol que nace... Por ahí va, dijo el Chapulín, ¿no? Camarón que se duerme, el gato es pardo de noche, ¿no? Por ahí va. El caso es que cuando nosotros nos exponemos a la luz, se hacen evidentes, ¿no?, nuestras imperfecciones. Ese es el asunto. Dice, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Lo que decíamos ahorita, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, normal, miren, ¿no? Se repite la historia. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, yo comí. Tratando de justificar, ¿no?, siempre lo que hacemos. No, Señor, es que fue ella, es que ella me dio, es que ella me convenció, ¿no? Ahora, no, es que fulanito, es que sutanito, y siempre, ¿verdad?, siempre ponemos pretextos, siempre tenemos un argumento para justificar nuestras faltas, nuestra desobediencia con Dios. Bueno, no le sirvió esto, no le alcanzó a Adán esto. La mujer que me diste por compañera, y todavía culpa a Dios, ¿no? Le dice la mujer que tú me diste, ¿no? Entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ¿no?, ahí va, ¿no?, yo no fui, fue Tete. La serpiente me engañó y comí. Le pasó la bolita a la serpiente, y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, aquí quiero que subrayemos eso, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar. A la mujer le dijo, ojo con esto, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo para con tu marido, dice, tu deseo será para tu marido, pero él se señoreará de ti. Sí. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Quiero que veamos esto, es muy importante. Quiero que veamos la gravedad y las implicaciones de la desobediencia de cada una. Por un tanto, a la serpiente le dijo, tú te verás afectada solamente tú. Es decir, te arrastrarás, y la consecuencia de tu desobediencia será que ahora te conducirás de esta manera. A la mujer, la consecuencia fue un poco más amplia, ¿no? Vemos que hay dos tipos. Una, tendrás con dolor a tus hijos, y otra es que
tu deseo será, de hecho literalmente dice, tu deseo será controlar a tu marido. Y Dios le dice, no, Él estará por cabeza tuya. Ese señorear no significa como que, no habla de eso. Habla acerca de que Él será tu cabeza. Él será quien gobernará. Pero fíjense las consecuencias. Cada vez va siendo más amplio, ¿sí? En la mujer ya afectó tanto, ¿verdad?, la manera en cómo concebirán, y también afectó la relación con el esposo. Y vemos la consecuencia del hombre. La tierra será maldita. Como varones debo decir que tenemos una responsabilidad tan grande en nuestro matrimonio. Hace unas semanas platicaba con un amigo, me decía él, es que siempre tengo que ser yo el que pida perdón. Siempre soy yo el que está cediendo. Siempre soy yo el que... Yo le decía, brother, y es que siempre va a ser así. Y siempre tiene que ser así. Con esto no estoy diciendo a la mujer, ¿verdad?, que, pues, acabo qué responsabilidad de él. No estoy hablando de eso. Entiéndase, por favor. Pero ¿a qué voy con eso? Acá la responsabilidad del matrimonio, ¿sí?, de la familia en general, cae sobre nosotros, varones. Cae sobre nosotros. Y aquí hay algo muy importante, mujeres, hermanitas, esposas. Asegúrese que su esposo no obedezca su voz antes que la de Dios. Asegúrese que su esposo sea obediente a Dios, aunque eso implique ir en contra de lo que usted quiere. Porque precisamente lo que pasó fue que Adán obedeció a su mujer antes que a Dios. Y vemos que las consecuencias son terribles. Miren, tanto para el hombre como para la mujer, salirse con la suya es terrible. Aquí hay una gran enseñanza, mis amados. Sí. Ahora, hay dos pasajes, ¿sí?, volviendo al texto base, hay dos pasajes que quiero resaltar, que son precisamente los que tienen que ver, ¿verdad?, o acentúan la promesa que los hebreos esperaban. Una es el versículo 15 y otra es el versículo 21. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sí? 1. La descendencia de la mujer pisando la cabeza de la serpiente. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, la ascendencia de Jesús, es decir, en este caso el Mesías, Cristo mismo, nos vamos a dar cuenta que para su encarnación o para su nacimiento, su papá no tuvo nada que ver. Es decir, la semilla implantada en su mamá, en María, la mujer, fue la del Espíritu de Dios. Sí. Precisamente porque se cumple esto. Por cuanto el hombre es quien hereda el pecado y por él es que la tierra cae en maldición, no podía venir el Mesías de una semilla corrupta. Por eso es que la semilla tuvo que ser divina en una mujer. ¿Sí? Por eso se cumple en María la descendencia, ¿verdad?, esta descendencia de la mujer pisando la cabeza de la serpiente. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sí? Esta es una profecía, por supuesto, mesiánica. Y el punto número 2, o el pasaje 2, habla acerca, ¿verdad?, de que ellos, al ver su vergüenza, taparon su vergüenza con hojas, ¿no?, de higuera. Pero el Señor dice que Él tomó pieles de animales y los cubrió. Es decir, un inocente, ¿sí?, cubriendo la vergüenza del hombre. Segunda a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Es decir, la pregunta aquí es, ¿qué culpa tenía el animalito que Dios mató para quitarle las pieles y cubrir la vergüenza de Adán y Eva? ¿Qué culpa tenía? Por lo tanto, ese animalito era inocente. Eso tipifica precisamente la inocencia de Cristo, el Cordero santo y puro, que se presentó como sacrificio para la expiación de nuestros pecados.
Y ese sacrificio fue acepto por el Padre. Consumado es. Por lo tanto, dice el mismo autor de Hebreos, podemos entrar confiadamente, no solamente al lugar santo, no solamente a su presencia misma, sino hasta el lugar santísimo, hasta allá, en donde aquel que no está preparado, escúcheme bien esto, ¿sí?, puede morir. Sin embargo, precisamente por las obras de Cristo y no por las nuestras, podemos entrar allá, hasta el lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¿Sí? No por nuestras obras, sino por la fe en Cristo Jesús, por la obediencia de Él, que nos lleva, por supuesto, a obedecer y tener fe en eso. Entonces, la promesa de victoria y redención se adjunta dentro de estos dos pasajes, mis amados. Sí. Juan 8:55 dice, pero vosotros no le conocéis, está hablando Jesús, muy interesante. Mas yo le conozco, está hablando acerca del Padre. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Está hablando los fariseos. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos 11:13? ¿No? Creyéndolo, saludándolo y mirándolo de lejos. Jesús dijo a Abraham, ¿verdad? Me ha visto. Dice, se gozó cuando había de ver mi día. ¿No? Entonces, el hombre, mis amados, debido al pecado, vive fuera del propósito de Dios, por lo cual fue creado. Y está totalmente ausente de las bendiciones del Padre, totalmente ajeno de esto. Ahora, en Cristo Jesús, precisamente ahora en esta promesa, ¿sí?, en Cristo Jesús tenemos acceso a esas promesas. Acompáñeme, por favor, Efesios 2. ¿Cómo vamos, Jeremy? 1 hora, ok. Dice el apóstol Pablo, el versículo 2. Capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? Desobediencia, antagónico de fe, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, digan conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 11. Por tanto, dice el apóstol Pablo, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. Versículo 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estaban alejados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Y esa era la condición. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva al siguiente verso de nuestro pasaje, ahí en Hebreos 40, dice, y todos estos, es decir, todos estos hombres de fe, mujeres de fe, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor. Precisamente lo que acabamos de leer ahí en Efesios. Algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. ¿A qué se refiere el autor de Hebreos con esto? Dice el versículo, ¿no?, para que no fueran ellos perfectos aparte de nosotros. Dios, mis amados, está pacientemente llamando a personas de este mundo alrededor, ¿verdad?, de su nombre, y ese grupo de personas precisamente forman su pueblo, su iglesia, de toda nación. Esa es una de las promesas, ¿no?, para todas las naciones. ¿Sabe? Dios siempre tuvo en mente la humanidad. Y cuando Dios toma un pueblo y Dios le da promesas a un pueblo, si este se origina en un hombre, ¿recuerdan? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios siempre pensó en todo el mundo, no solamente en un grupo.
Y eso es importante. Que de ahí tenga muchas implicaciones, eso ya es otra historia. Pero el asunto es que Dios siempre pensó en todo el mundo, en todas las naciones. Y precisamente las profecías del Mesías hablaban que de todas las naciones procederían al Padre. En Cristo se ha cumplido eso, ¿sí? Entonces, el autor de Hebreos toma nuestra dispensación como algo mejor, puesto que muchas de las promesas que Dios había hecho, ahora nosotros las vemos cumplidas. Los de la alabanza, ¿me ayudan, por favor? Ahora las vemos cumplidas, como por ejemplo la venida del Mesías por primera vez a la tierra, ¿sí? Algo que ellos no vieron, pero nosotros sabemos que así fue, ¿verdad? La morada del Espíritu Santo para con los suyos, ¿sí? Las naciones siendo reconciliadas a través del Mesías. Es decir, miren, después de 2000 años, nosotros como mexicanos estamos hablando del Dios de Israel. ¿Me explico? De todo el mundo, de todas las naciones, de todas etnias, ¿sí? Ahora, estas son solo algunas de muchas, mis amados, de las promesas que ahora nosotros vemos que los antiguos esperaron que sucediera. Y hay muchas otras por cumplirse, por supuesto. Ahora dice, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Repito, Dios estaba pensando en todos, ¿verdad? Esta palabra, perfectos, tiene que ver con completar. Tiene que ver con un estado óptimo, ¿sí? La palabra en el griego es teleitosis, algo así. Ahora, esta idea nos habla que el Señor tiene como propósito que la obra será completa cuando todos los que deban de ser parte de su pueblo se hayan de añadir. Por eso el apóstol Pedro dice, Dios está siendo paciente. Dios está siendo paciente. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuál es el número? No lo sabemos. Está hablando de los 144,000. No hay indicio de eso. No lo sabemos. Solo Dios sabe. Mientras tanto, tenemos tarea. Tenemos chamba que hacer, ¿sí? El apóstol Pedro dice, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para esta dispensación. ¿Sí? Algo que ellos esperaban, ahora nosotros lo estamos viviendo. ¿Sí? Por eso es algo mejor, según el autor de Hebreos. ¿Sí? Versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. Es decir, desde siempre, ¿verdad? El Señor reveló y dijo, es que esto está reservado para este tiempo. Algunos no entendieron, algunos no lo vieron y siguen así cegados. Necesitamos orar, y me estoy refiriendo precisamente al pueblo de Dios. Sí. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí seguramente tiene en memoria, ¿verdad?, el profeta Isaías, aquel siervo sufriente, ¿no? Isaías 53. A estos, es decir, a estos profetas, a estos hombres diligentes que indagaron, que escudriñaron, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que se ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Qué tremendo, ¿no? Por favor, acompáñeme a Hebreos 12 y con esto estoy concluyendo. Hebreos 12:1 dice, por tanto, diga conmigo, por tanto. Esto está reafirmando la idea de todo lo que hemos hablado. Por tanto,
nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos, diga conmigo, despojémonos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, si hay una característica en lo que la mayoría de estos hombres de Hebreos 11 pueden coincidir, era en su paciencia. ¿Recuerdan? Todos y cada uno de ellos fueron pacientes para recibir la promesa, para perseverar, para mantenerse. Paciencia, paciencia para correr la carrera. Paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? Algunos ya saben la clave, por eso no la piden, ¿no? Bueno, para ejercitar la paciencia, pues, tiene que venir un poquito de conflicto, ¿no? Vamos a ser estirados, pero eso genera paciencia. Sí. Si corramos con paciencia, tenemos esta nube de testigos. Es decir, tenemos el ejemplo de ellos. Ellos caminaron, se condujeron de esta manera. Por tanto, dice, seamos pacientes como ellos para poder caminar la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debemos de hacerlo, mis amados? Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. ¿En dónde debe de estar mi enfoque? ¿En dónde debe de estar mi permanencia? ¿En dónde debo depositar mi confianza? En Jesús. En Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, en Él comienza todo y en Él termina todo. En Él comenzó la creación y en Él termina todo lo creado. Autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, y se menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que nos llevará, mis amados, a poder renunciar a este mundo? ¿Qué es lo que nos llevará a estar dispuestos a ceder, perder? De película se la voy a poner, que no falta mucho, pero incluso perder la vida a causa de la obra del Señor, poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús. Si nuestros ojos no están puestos ahí, no lo podremos hacer. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué sigo atorado? ¿Por qué sigo luchando con lo mismo? ¿Por qué? Porque no están mis ojos puestos en Cristo Jesús. Esa es la respuesta, no hay otra. Y andamos cante y cante como la profeta aquella, ¿no? Y tropecé de nuevo con la misma piedra y de nuevo. Algo estoy haciendo igual. Tengo 15 años en la iglesia y sigo batallando con lo mismo. Es que algo estás haciendo igual. Y seguramente no es lo que Dios dice. Es importante que nosotros entendamos eso. Todos ellos, ¿verdad? Algunos libraron batallas, conquistaron reinos, pero esa misma fe los llevó a padecer. Estemos dispuestos a ambas cosas. Yo quiero que se ponga de pie. Si quiere, por supuesto, y puede hacerlo. Y le quiero invitar a cerrar sus ojos. Cierre sus ojos. Y si hay algo que puede darle gracias a Dios, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor. Que mi vida dé honor a ti, que mi vida te glorifique a ti, que pueda reconocer en mi corazón que tú eres el Rey de Reyes, que pueda reconocer en mi corazón que tú eres mi Señor, el que gobierna absolutamente todo, el que está por encima de todo. Que mi corazón se ajuste a ti, Señor, que mi corazón se incline a ti, que pueda reconocerte, Señor.
Tómese unos segundos para adorar a Él. Dígale con sus propias palabras. Dígale con sus propias palabras. Damos honor a ti. Le damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Le damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Dígale junto con nosotros: damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: damos honor a ti, Señor? Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Y damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. ¿Por qué no levantamos nuestras manos al cielo y le decimos juntos: porque no hay otro Dios como tú? No hay nadie como tú, Señor. Nada se compara contigo. Nada es comparable a ti, Señor, como tú. Porque no hay otro Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu fidelidad.
Gracias por tu misericordia. Que ciertamente, Señor, nosotros no te buscamos a ti. Nosotros no fuimos los que levantamos la cabeza al cielo y procuramos, Señor, ser salvados y ser justificados. Al contrario, fuiste tú, Señor, quien nos amó. Fuiste tú quien nos rescató. En ti comienza la salvación y en ti termina, Señor. Tú eres el autor y consumador de la fe. Tú eres quien nos reconcilia contigo mismo por el afecto de tu voluntad. Por cuanto eres Dios, solo por eso, Señor. Y te damos gracias y te damos honor a ti. Reconocemos que tú eres Rey de Reyes y Señor de señores, el único digno de ser adorado, el único digno de ser exaltado. No hay nadie como tú, Señor. Nadie como tú. No hay nadie como tú. Vamos a decir una vez más: Rey de Reyes, admirable. Eres el principio y fin, soberano y sublime. Eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable. Eres el principio y fin, soberano y sublime. Eres nuestro Salvador. Y damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Alguien puede levantar un aplauso a Él y decirle: Señor, no hay nadie como tú. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú, Jesús. A ti sea toda la alabanza, a ti sea toda la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Bien, pues que Dios me los bendiga. Sí, estamos despedidos. Gracias a Dios por estos tiempos, ¿cierto? Qué bueno es Dios. Pues nos vemos el miércoles a las 7. A ver, ¿cuántos vienen el miércoles? No es cierto, nadie tiene que venir obligado. Quienes puedan venir son bienvenidos, por favor. El miércoles a las 7 de la tarde, quienes puedan, nos vemos acá, ¿va? Que Dios me los bendiga, familia. Gracias por su paciencia.